Bueno, volvemos en el final del programa para conversar con Emilio Graglia, que es politólogo, analista, pero además es presidente del COPEC. Y está con nosotros aquí. El COPEC es el Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba. ¿Digo bien? Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Emilio? Gracias por venir. Muy bien, mucho gusto. Un placer tenerte, como siempre. Igualmente. Hace mucho que no conversábamos al aire. Es cierto. Pacto de Mayo, ¿lo ves más cerca o más lejos? Cerca, muy cerca. Qué bueno. Yo creo que el Pacto de Mayo es necesario, que los gobernadores deberían responder positivamente, pero ese pacto, el 25 de mayo, es una foto y habría que ver la película, el antes y el después del Pacto de Mayo. Para el Pacto de Mayo, para ese 25 de mayo, falta mucho tiempo y también faltan muchos hechos políticos que generen confianzas entre las partes. Y después de ese pacto hay que trabajar sobre dos cuestiones que son muy importantes, cada uno de esos 10 puntos, el para qué y el cómo. No solamente el cómo, el para qué también. O sea, equilibrio fiscal, de acuerdo. ¿Para qué? Para que a partir de ese equilibrio fiscal tengamos un modelo productivo, de acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué gastos disminuimos? ¿Qué reforma impositiva hacemos? La reforma previsional también tiene que ver con eso. La verdad que son 10 puntos que no dicen mucho, tampoco ofrece grandes dificultades firmar el Pacto de Mayo así. Lo más importante es el antes y el después. Siendo en Córdoba, yo descuento que por lo menos el gobernador de Córdoba lo va a firmar. ¿Lo va a firmar? Yo entiendo que sí, haciendo un razonamiento político y viendo los últimos movimientos tanto del presidente como del gobernador, me parece que esas semanas de confrontación han pasado, no las diferencias tal vez, pero sí la confrontación pública. Está claro que el mismo presidente hoy por hoy ya no se refiere a los gobernadores, ya son los gobernadores kirchneristas y particularmente carga sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo cual me parece bastante inteligente de parte de Milei porque en el resto de los gobernadores, incluido el de Córdoba, tiene aliados potenciales. Sí, claro. Es cuestión de establecer un diálogo político y sobre esa base aprobar, creo que hasta el 25 de mayo también hay que aprobar la ley ómnibus, lo que queda de la ley ómnibus. Ley tráfica ahora. Sí, que la verdad está muy mejorada respecto al proyecto original. Claro. Y es aprobable y hay que ver qué se hace con el decreto de necesidad y urgencia. Emilio, ¿qué pasó en el medio para que hoy estemos más cerca que lejos del Pacto de Mayo? Yo creo que a pesar de todos los agravios del presidente ese día de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, muchas de ellas innecesarias y siempre generalizando, la propuesta del Pacto de Mayo fue importante. Más allá de los 10 puntos en particular, que tiene algunas obviedades y algunas cuestiones sumamente imprecisas, muy incompletas, pero es una propuesta. Si esa propuesta significa una adhesión sin ninguna discusión previa, no tiene salida. Es un callejón sin salida. Pero si eso supone algún diálogo previo, y creo que hay diálogos, es una oportunidad. Son 10 puntos sobre la mesa. Si se empieza a discutir, si se empieza a trabajar antes, si se empieza a prever qué hacer después, es una posibilidad muy importante, no solo para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos provinciales. Porque en esta confrontación iba a perder el gobierno nacional y también iban a perder los gobiernos provinciales. Y además hay necesidades mutuas. Claro, bueno, sin contar que al medio está la gente, ¿no? Claro, hay necesidades mutuas de gobiernos provinciales que les cae la recaudación, les cae la coparticipación, ya no tienen esos fondos, esos giros que le mandaba la Nación antes, y el gobierno nacional que necesita de los gobernadores y de los diputados. Claro, y hay algunas cuestiones que son discutibles y hay otras que no. Por ejemplo, yo creo que está en el ámbito de lo discutible el tema del subsidio al transporte, por ejemplo. Es algo que se puede discutir. Yo creo que la eliminación abrupta fue dañina para las provincias, imprevista, les hizo un daño fiscal a las provincias, lo mismo que el fondo de incentivo docente. Pero creo que todo eso está en el ámbito de la discusión. Ahora, hay temas que deberían estar fuera de la discusión y eso genera confianza entre las partes. Por ejemplo, a Córdoba y a las provincias que no transfirieron sus cajas,
la nación no les envía ese financiamiento. Nada. Y eso no es una cuestión a negociar, es una cuestión legal. A cumplir. A cumplir. Se venía discutiendo sobre la desactualización del monto, pero de ahí a no enviar los montos adeudados, entonces es muy difícil hacer un acuerdo con una parte que esté incumpliendo la ley. Yo creo que sería un gran gesto, obviamente significa un costo fiscal para la nación, pero es algo que debe. Entonces, enviarle a las provincias o ponerse de acuerdo sobre un plan de recuperación de lo adeudado sería un muy buen gesto de la nación, que no haría otra cosa que cumplir con la ley. Al margen de estas cuestiones puntuales, en términos generales, Emilio, y vos como observador de la política, ¿estás viendo que ha bajado un poco la espuma, que el gobierno nacional, a pesar de esta falta de muñeca voluntaria o involuntaria política, ha mejorado su forma de hacer política o no? Yo creo que va mejorando. Va mejorando. Yo creo que sí, que se han establecido algunos canales de diálogo, por ejemplo, con gobernadores provinciales. Eso es muy importante. Es muy difícil establecer un diálogo con alguien si primero yo lo insulto. Claro. Entonces, con no insultarlo, ya por lo menos claro, porque abre una Milei lo posibilidad. insultaba y después iba Franco y quedaba desacreditado. Todo lo que había hecho el ministro del Interior quedaba en la nada. Claro, y también está esta fortaleza que todavía tiene el gobierno, yo creo que en descenso, pero todavía tiene de algún margen de aceptación ciudadana, que es menor al que tenía cuando empezó, pero sigue siendo muy alto, sobre todo en provincias como Córdoba. Dicen que es la principal banca, digamos. Yo diría que es la única La que única, tiene. claro. Yo diría que es la única que tiene, porque si no, y la caja, que no es por lo que envía, sino por lo que no envía. Entonces, esas dos fortalezas tiene, pero no sé hasta cuándo dura. ¿Hasta cuándo dura la posibilidad de incumplir las normas legales? Claro, porque además tienen que empezar a verse resultados. Claro, y hasta cuándo dura ese apoyo. Es muy raro lo que está pasando con la opinión pública, porque de las muchas encuestas que están dando vuelta, se ve que el apoyo ha disminuido, pero sigue siendo alto. Para todo lo que hicieron sigue siendo alto. Muy alto. Pero al mismo tiempo se ve que las mismas personas que tienen una imagen positiva están en desacuerdo con las medidas. Y dicen, estoy peor que antes. Y no habría que licuar las jubilaciones. Eso está mal. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Pero sigue teniendo una imagen positiva. Entonces, esa es una cuestión que es insostenible en el tiempo. Claro. Yo creo que, nosotros lo hemos conversado varias veces, el voto a los candidatos y la imagen a los gobiernos tiene que ver con cuestiones que son estrictamente emocionales. Luego nosotros tratamos de racionalizar eso, pero es emocional. ¿Qué pasó en la campaña? En la campaña chocaron dos emociones, la bronca y el miedo. Había bronca, que personalizaba Massa, bronca con el kirchnerismo, y miedo porque ¿de qué se tratará lo de Milei? Bueno, ganó la bronca. O sea, la bronca hizo que votaran a Milei y ganara en segunda vuelta. A pesar de Milei, ganó Milei. Claro, y por la bronca al kirchnerismo. Claro. Ahora siguen estando las dos emociones, pero están invertidas. O sea, la gente tiene bronca. Está embroncada. Dice, pero y entonces, y ahora gana el miedo. ¿El miedo a qué? ¿Y si le va mal a Milei? ¿Qué sigue? Vuelve el kirchnerismo. Porque es lo que ocurrió con Macri. Si le va mal, yo tengo bronca, yo estoy mal. A mí me está yendo peor. El poder adquisitivo, todo lo que ya sabemos, la licuación de los salarios, las jubilaciones. Pero tengo un miedo que, digo, el votante, el que tiene una imagen positiva, ¿qué lo impulsa? El miedo a decir, si le va mal a Milei y a La Libertad Avanza, aparece Massa, aparece Kicillof, aparece Cristina. ¿Quién más aparece hoy? ¿Quién es el opositor hoy? Es muy bueno. Entonces, fíjate, Fernando, qué extraño esto, porque ninguna de estas emociones son positivas. No es esperanza. No es la esperanza. La gente está esperanzada. En realidad la gente está embroncada. La gente, digo, los que están sufriendo el ajuste, están embroncados, porque nadie está contento con que no le alcance el sueldo para llegar a fin de mes.
ha quedado desocupado, no le alcanza la jubilación, está contento, está embroncado. Pero al mismo tiempo tiene miedo y no aparece una opción que le diga, es para adelante, no es volver, no es volver miedo al a que pasado. vuelva el kirchnerismo o miedo a que esto no funcione y estaríamos mucho peor todavía. Así es, así, pero siguen siendo dos emociones negativas, las mismas de la campaña, pero invertidas. Muy interesante escucharte como siempre, Emilio. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias muy por amable. venir.